En un mundo donde las emociones se reprimen, las mentes colapsan y nadie quiere hablar de ello. Tres miradas, un mismo vértice, la psique humana. Esto es Sociedad Límite, el lugar donde la salud mental deja de ser tabú. El amor también duele. Pero no todo lo que duele es amor. En este mes vamos a hablar de lo que normalizamos, de lo que justificamos, y de lo que ya cruzó el límite. Sociedad Límite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a esta nueva serie, iniciando el año con temas de amor. Vamos a dividir esta nueva serie en 4 episodios para lo largo de febrero. Este primer episodio se titula El amor que duele. El día de hoy con nosotros se encuentra la alineación de siempre. Miguel, Osmar, ¿cómo se encuentran? Quisiera saludarlos para dar inicio a este tema tan emocionante del amor. Un gustazo y, como siempre, feliz por estar aquí en esa grabación, especialmente porque ha habido mucha respuesta de la campaña que hicimos precisamente de esta serie. Muchas personas se sienten muy identificadas, tantos testimonios, tantas encuestas, algo genial. Lo vamos a hablar sobre la marcha. Alan, un gustazo saludarte. Osmar, gracias. Siempre, un abrazo y un gusto, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias chicos. Feliz año también. Feliz ya año, un poquito tarde, pero sí, no quería dejar pasar la oportunidad para desearles feliz inicio de año. Entonces también muy feliz. Yo creo que la serie que estamos por arrancar pues va muy bien de acuerdo al mes, porque pues ya es arrancando febrero. Entonces creo que está la piedra para el chingadazo, como luego se dice, ¿no? De acuerdo. Creo que es un muy buen tema, principalmente porque sí ha habido mucha demanda referente a esta parte de las relaciones de pareja. ¿Qué decir del título de la serie, no? El amor también duele. Lo iremos, claro, desmenuzando, pero es justo quizás lo contrario a lo que se piensa del amor, ¿no? O sea, se pudiera pensar que todo tendrá que ser de un mismo color, de una misma forma, pero al final también es cíclico, ¿no? Y pasa por etapas. Lo iremos platicando. Para dar inicio al episodio, voy a leer, como es costumbre, una pequeña introducción al tema, y posterior a eso empezamos a socializar el tema, ¿de acuerdo? Entonces, comienzo. Nadie entra a una relación pensando que va a conformarse. Nadie dice, quiero que me quieran a medias. Y sin embargo, muchas personas pasan años esperando mensajes que no llegan, justificando silencios y aprendiendo a llamar amor a lo mínimo. Hoy vamos a hablar de esas relaciones que no nos golpean, pero nos vacían. De vínculos donde el afecto se reparte en migajas y aún así sentimos que no podemos irnos. La pregunta no es si duele amar, la pregunta es en qué momento confundimos el amor con esperar, aguantarnos o conformarnos. Comenzamos. ¿Cómo escuchan esta introducción? ¿Cómo lo han vivido, no? Porque hablamos de este total sentimiento que es el amar, ¿no? Pero ¿cómo lo han vivido? ¿Qué pudieran comentar de esta introducción que acabo de leerles, compañeros? Es que esa introducción trae como una navaja de doble filo, ¿no? Una te va curando y sanando y la otra abriendo una herida nueva. O sea, creo que el amor siempre trae dos vertientes, muy parecido a la vida. Para mí el amor se parece mucho a la vida. Vida-muerte es amor y desamor. Esta dualidad, claro. Y que lo que vemos, ¿no? No siempre tenemos muy claro, porque regularmente cuando uno tiene el sentido de enamoramiento principalmente, pues todo se nubla, hay una escasez de claridad y al mismo tiempo funciona muchísimo la ilusión, funciona muchísimo todo lo que es aguantar, porque es lo que menciona esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento esperamos, aguantamos o nos conformamos? Creo que en todo momento y en toda relación, así sea una relación de 10 años, en todo momento siempre va a haber negociaciones de por medio, que a lo mejor no son las mismas cuando va iniciando uno, que es más del coqueteo, más de dejar
verse a conocerse, porque pues después de cierto tiempo ya se conoce uno muy, muy a fondo. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo perciben esa pregunta? Sí, no, pues retomando un poco lo que dice Miguel, las relaciones pues pasan por diferentes etapas. La primera etapa, pues sí, ¿no? Es como lo que comenta Miguel, al principio pues todo es muy bonito, todo, decía un comediante, ¿no? Hasta te emocionas cuando vas a ver a tu pareja. Luego ya después como que empiezas a ver como ciertas cosas y te empiezas a replantear si realmente es la persona con la que quieres estar. Pero es muy importante aclarar que pues esta cuestión, ¿no? De que las relaciones de pareja tienen diferentes etapas. No siempre vas a sentir las mariposas en el estómago, porque particularmente creo que eso se ve mucho al inicio, cuando estás conociendo a tu pareja y todo es miel sobre hojuelas, y me parece que ya hasta después del año, es lo que he escuchado a muchos colegas decir, que hasta después del año es cuando realmente la relación se empieza a asentar y empiezas a ver a la persona no con ojos de corazón, sino ya con ojos más razonables, con tus ojos, claro. Ajá, con tus ojos y con los ojos de la otra persona. Claro. Y pues ahí empiezas a preguntarte si realmente quieres estar con esta persona, si quieres seguir con esta persona, ¿no? Claro. Claro que en ese transcurso de tiempo, pues muchas personas se niegan como a quitarse esos ojos de corazón y empiezan a justificar todo este tipo de cosas, ¿no? Como la aguantar, el conformarse o el esperar. Entonces, es algo complicado a veces de entender, que no siempre vas a sentir esas mariposas en el estómago, pero que son necesarias para avanzar y no quedarte como en esa primera etapa de relación. Claro. Yo lo vería también como, y abonando todo esto que hemos compartido hasta este momento del episodio, como un filtro, ¿no? Que cada relación tendrá que ir pasando para realmente ver la capacidad que tiene para adaptarse a las circunstancias más allá del enamoramiento, ¿no? Y esa es la parte complicada, porque claro que justo después de ver a la persona no con unos ojos de amor, porque claro que ya lo conoces más en otros sentidos, ¿no? No solamente en la cita o en quedar bien, sino en sus malos ratos, en su parte cotidiana, en su rutina, en lo que es, ¿no? En lo que trae, en lo que carga cada quien y lo que cargamos, porque al final la relación se construye, ¿no? Y no solamente se sobrelleva a través del tiempo, ¿no? Yo creo que tiempo no es igual a amor, sino todo lo contrario, ¿no? A veces el amor puede estar, pero el tiempo no es sinónimo de que realmente sea eso, ¿no? Entonces, pues interesante saber cómo se va viviendo este ciclo amoroso, este proceso de relación y pues preguntar, ¿no? ¿Qué tanto de esto que hoy compartimos, de esto que escuchan, lo viven, ¿no? ¿Qué tanto se sienten identificados con vivir una relación en esos procesos? No sé si lo habían pensado así, no sé si lo habían visto como etapas de la relación, pero al final creo que es parte sana que se vivan para poder avanzar, ¿no? Yo pienso que nunca lo vemos así, y eso queda bien claro después de hacer esta entrevista, esta encuesta que salimos con las personas de aquí de nuestra hermosa ciudad natal, que es la ciudad de Morelia. Por cierto, visítenla. Sí. Tenemos muchas cosas que enseñar aquí de una cultura tan fuerte. Y queda bien claro, ¿no? Nosotros siempre tenemos el concepto del amor muy visualizado en un primer criterio, que es el concepto de todo perfecto. Uh-huh. Lo demás ya son testimonios. Regularmente, y más me refiero en una edad más joven, regularmente el mundo se convierte en color de rosa, dice bastantes canciones, ¿no? Donde ya todo empieza a cambiar y todo es perfecto, todo es hermoso, todo es dulce. Sí. Y no es así. Ya después podemos tener testimonios de personas que han tenido o hemos tenido situaciones de inicios hermosos y finales pues también hermosos. Ajá, sí, pues, pero hermosos desde la percepción de Steve Hawking, ¿no? Terroríficos casi. Que al final de cuentas es otra forma de belleza. Pero creo, respondiendo a tu pregunta principalmente, Alan,
creo que viene por ahí, no estamos preparados para etapas posteriores. Regularmente vemos el amor como algo estable, pasajero y ciertamente hermoso. Los demás Sí. le llamamos incertidumbre o entramos en caos. Claro, algunos datos sobre las rupturas amorosas, ¿no? En México, más del 40% de las personas reconoce haberse mantenido en una relación donde no recibía menos afecto del que daba, Otros estudios indican que el miedo al abandono es uno de los principales factores para sostener estos vínculos, ¿no? Y quizás estos factores justo hacen que no se pueda ver más allá de lo que se siente en un momento, ¿no? O en una migaja o en una dosis, pues no constante, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer ese trabajo personal para justo identificar por dónde es esta dependencia, ¿no? A las relaciones y qué es lo que no nos permite ver más allá, ¿no? Porque yo creo que no tendríamos que estar justo por esta migaja, ¿no? Por este momento de sentir, pues, lo que genera el amor. Ujú. Sí, ¿no? Del por qué nos conformamos a veces con ese tipo de migajas emocionales, ¿no? Ya habíamos tenido un episodio también, lo recuerdo bien, creo que fue de nuestras primeras series, donde trabajábamos toda esta parte de amor migajero. Yo lo que particularmente recuerdo un poco de ese episodio fue que habíamos llegado como a una conclusión Sí. donde más que amar a la persona en sí, como que realmente estabas vinculado o vinculada a la historia o película de amor que tú solito o solita te hacías en la cabeza referente a esa persona, ¿no? Okay, sí. Que a veces ha pasado mucho en muchas relaciones donde conoces una persona y ya te estás maquinando la boda, los hijos, el nombre de tus hijos. Entonces, cuando eso nunca llega a pasar, pues existe todo un proceso de duelo, pero no tanto por la persona, sino estás duelando a la película en tu cabeza que no se cumplió. Y como la pierdes, pues naturalmente tienes que duelarlo. Claro. Sí, y bueno, habíamos hablado que el duelo amoroso es un duelo tal cual, ¿no? O sea, es similar, es igual a la pérdida física de una persona, es ese mismo proceso, Es ¿no? como perderlo sin perderlo. Exacto, perderlo en vida, ¿no? Porque sabes que... Fíjate, recuerdo mucho, no sé si ese episodio también lo dijimos, Sí, referente a las pérdidas de una relación de pareja. Un psicólogo, era psicoanalista, lo comparaba mucho con la pérdida física de una persona, ok. que Ajá. la persona a la que tú amabas, o bueno, lo pone muy en el ejemplo de cuando una relación de pareja termina y una de las partes pues va a su casa, empieza a ver las fotos, empieza a leer los mensajes, empieza a decir pues aquí en los mensajes me está diciendo que me amaba, empieza a leer cartas y empieza a ver que existe como una fuerte contradicción entre lo que le había dicho y lo que está haciendo ahora, ¿no? Claro, sí. Entonces parte de la explicación que da es que la persona que te amaba fue la que murió, la que falleció. O la otra persona, la que está ahorita, por más que esté en el mismo cuerpo, pues ya no te ama. Sí, ya no representa ese sentimiento, ¿no? Eso que para ti era, claro. Y es que fíjate que ahorita que lo mencionas así, Osmar, siento que hay un mercado del duelo muy exclusivo solo al final. Siento que no hay una cultura muy plena ni muy fuerte de decir, hay un preventivo al duelo. ¿Cómo decirlo? De cierta forma, que si fijas, la palabra duelo de repente está directamente vinculada con muerte, con finalización total de ya sea de una relación o de lo que sea. Con pérdida, sí. Con pérdida, pero debe de haber una matiz intermedia, que es como de, por ejemplo, un desempleo, por ejemplo, se me perdió una llave, ¿no? O se me rompió la llave cuando iba a abrir la puerta. Ahí hay duelo, hay dolor, pues, a final de cuentas. Está muy, muy devaluado el sentido del matiz del duelo.
Es decir, parece que el duelo debe estar siempre entre 90 y 100% de dolor, De intensidad, sí. de intensidad, y Ajá. si no está previo, no existe. No hay esa cultura. O no fue y- significativo, quizás. Exacto. Incluso se discrimina muy fuerte el dolor. Perdón, no estoy entendiendo. Bueno, a lo que voy precisamente es que parece que el duelo no solo debería de verse reflejado en la pérdida únicamente, también debería de verse en la vida cotidiana, Ah, también en situaciones más menos fuertes de lo que estamos acostumbrados a vivir. ya. Para que cuando llegue un duelo más Real. fuerte, Sí, sí. estés como más habituado a la A ese pérdida. sentimiento, sí, que no sea tan desbordante. Exactamente. Sí, sí. Ujú. Pero todo eso implica un trabajo personal, ¿no? Un manejo de dependencia, de abandonos, de trabajo que claro, bien, y no es por hacer comercial, pero se va encontrando dentro de un proceso terapéutico, porque claro que no nos duele igual perder a ti o a mí lo mismo. Pues claro que todos tenemos experiencias de vidas que tenemos que aprender a resignificar para poder sobrellevar esos duelos de los que hablas, porque sí entiendo bien, Miguel, que no solamente tendríamos que ponerle la etiqueta de duelo a estas pérdidas tanto físicas de una persona que fallece o una persona que se va, ¿no? De la manera en que lo queramos ver, sino es más bien entender y permitirnos sentir en la parte cotidiana lo que es este sentimiento de dolor, ¿no? De pérdida, de no lograr algo, ¿no? Porque también no solamente tendrá que ser en algo tangible, sino también en una cuestión de querer en todos los sentidos, ¿no? Que al final no se logra y que termina por generar este sentimiento. Sí, va justamente a esa referencia, ¿no? Ahorita que el episodio es El amor que duele, efectivamente a veces una relación incluso podemos rescatar muchas situaciones antes de que lleguemos a un punto sin retorno, Claro, sí. que podría ser la infidelidad, que podría ser una agresión física, una violencia psicológica. Claro. A lo que voy es precisamente a eso. Un claro ejemplo, antier vi una foto en Facebook Uh-huh. de las personas que se dedican a fotografía, que estaba una foto bien borrosa, bien fea, Uh-huh. y decían, ¿quién me puede ayudar a aclararla? Y por inteligencia artificial o por los software que usan, terminaron por dejar una foto pues clarita y bien armada. Nítida, sí. Yo me quedé pensando en eso, dije, bueno, siento que eso es una situación de vida, cuando de repente uno trae situaciones muy fuertes, densas, donde uno colapsa, ya sea por la razón que sea, Sí. lo primero que llega es a nublarse uno en su pensamiento, en su forma de verlo. Sí, a bloquearse, sí, sí. ¿Qué es lo que hace la terapia? Y como tú lo comentas, Alan, no necesariamente como única opción, porque hay Claro, muchas sí, sí, opciones sí, sí. de mejora humana, de terapias, Sí. no solo psicológicas. Claro. Pero sí también se vale rescatar que esta metodología, lo que es psicoterapia o lo que es todo lo que tiene que ver con nuestro campo, Sí. te hace el mismo efecto que lo que hace esa software de Photoshop. Uh-huh. Te da una claridad mucho más rápida, mucho más plena, mucho más eficaz y más ordenada. Claro. Porque bien, cada uno puede, a final de cuentas, va a decir, es que es la misma foto. Sí, no. O sea, la nitidez y la forma en que ya estás observando tu contexto de realidad moderno, pues es como verlo con gafas o sin gafas. Claro, sí, sí. No es lo mismo, pero con mayor nitidez, ¿no? O sea, no cambias la foto porque no cambias el fondo o el paisaje, solamente tienes esta claridad para poder apreciarla en otro sentido, ¿no? Sí, sí. Ujú. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más en esta primera parte de la serie? Comentarles, aprovechamos esta pequeña pausa para decir que el siguiente episodio es una serie de 4 episodios. El siguiente sería sobre canciones. Estas canciones que en situaciones amorosas o de duelo amoroso terminan por ser acompañantes, ¿no? Tenemos una lista de unas canciones ya elegidas, pero claro que también abrimos el espacio para sugerir esa canción que en su momento para ti fue pues significativa, ¿no? De acuerdo al momento que estabas viviendo.
Analizaremos en otro siguiente episodio también la película esta mexicana popular, la de Amarte duele, haciendo esta reflexión sobre cómo el amor no tiene un igual, ¿no? O sea, la historia resulta ser de alguien pues con dinero y alguien pues que no tenía nada, pero al final el amor terminó por juntar esa relación un poco trágica al final. Quien no la ha visto, bueno, pues tiene chance de verla para que sepa de qué estamos hablando. Y bueno, cerramos con un episodio de elegirse, ¿no? De soltar y priorizarse. Vamos a retomar el episodio de hoy. Sí. Sí, pues bueno, en ese sentido hablamos un poco sobre relaciones migajeras hace rato, ¿no? Sí. ¿Cómo se vería una relación migajera en lo cotidiano, no? Miguel hablaba hace ratito sobre a lo mejor ponernos la curita antes de la herida, Sí. pero ¿qué nos podría dar como esa distinción o dar como ese parámetro para saber si somos a lo mejor susceptibles a caer en este tipo de relaciones, ¿no? Hablamos de la migajera, ¿verdad? Sí. Bueno, curioso también que el año pasado, derivado de la serie de relaciones migajeras, tuvimos la oportunidad de dar un taller sobre lo que se percibe como migajero, ¿no? Al inicio de la actividad, Osmer, no sé si recuerdas que hicimos una actividad que se llamaba, que titulamos Caricaturas Presentan, Cosas de Migajeros, ¿no? Y todos los que estaban participando Sí. abonaban con un comentario migajero, ¿no? Al final terminábamos por elegir 5 situaciones, pero yo creo que de estas situaciones cotidianas o de esas situaciones que se eligieron en esa actividad migajera, pues está el esperar un mensaje, el estar cuidando, el estar mendigando atención, el estar siempre para la otra persona. No sé, creo que esas son unas de las respuestas más cotidianas que pudimos encontrar en esa actividad migajera, ¿no? Y que yo rescato como situaciones que claro que en una relación migajera cotidianamente están presentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles para ustedes pudieran ser esas acciones cotidianas que se definen en una relación migajera o que están dentro de una relación migajera? Pues basado también en la entrevista, que por cierto, muy contentos con las personas insisto, de Ciudad Natal, de Morelia, ¿no? Que dieron la oportunidad de entrevistar y nos dieron muchísima información. De veras, yo no sé cómo ama el mundo, pero ahorita tenemos una evidencia de cómo ama el moreliano, que era lo que insistía un poquito en el tema de la presentación inicial que salió días anteriores en TikTok y en algunos estados de WhatsApp y algunas otras cuestiones. Pero es que efectivamente hay muchas matices, muchas vertientes, pero una de ellas es pues la infidelidad o saber cómo soportar eso. Uh-huh. Y la otra viene en un poco el desprecio. Creo que esos son los dos ecos que a mí me vibran en ese momento, que hablaban de situaciones fuertes, migajeras. O sea, migajero a lo mejor es un contexto que se enfoca en pedir, en estar. Ajá. Pero siento que yo, para responder este tema de cómo se vive una relación en lo cotidiano, es pues qué tanto aguantas o qué tanto estás viviendo una situación o justificas la violencia, ¿no? Claro, sí. O sea, ahora que estamos hablando de lo cotidiano, es qué tanto justificas la violencia de tu pareja y que para estar ahí. Sí, para mantenerte, sí. ¿Y para qué le estás justificando, no? Okay. Porque a lo mejor para nosotros desde lo racional que alguien ejerce cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, verbal, económica, etcétera, uh-huh. Se nos haría algo como irracional, o sea, ¿por qué soportar eso? Pero quizás en algunos casos haya ciertas ganancias secundarias que a veces la persona no se da cuenta. Okay. Por ejemplo, yo pienso mucho en lo que pasaba hace 30, 40 años, donde muchas mujeres estaban obligadas a soportar ese tipo uh-huh. de situaciones donde había mucha violencia física y verbal más que nada, porque no había
pues muchas oportunidades laborales para las mujeres. Claro. Entonces, naturalmente, pues estaban como dispuestas, lamentablemente, como a justificar ese tipo de violencias porque pues no tenían Otra alternativa. Claro. Entonces, ahora esa era como un poco la justificación detrás de por qué decidían soportar tanta violencia. Hoy en día, pues claro, las cosas han cambiado, así como las circunstancias del por qué a veces toleramos una relación donde está muy dispareja Sí. y decidimos seguir quedándonos ahí. Las razones por las cuales una persona está dispuesta a tolerar algún tipo de violencia, pues varían. No hay como una fórmula universal. Hay personas que va a ser diferente para otra persona, porque pues el ser humano es así de complejo. Entonces, claro que las mismas circunstancias no van a ser las mismas que otros, pero yo creo que para poder responder esa pregunta desde lo individual de cada persona, implica un trabajo muy personal. O sea, el conocerse a sí mismos y saber por qué es que están tolerando o están dispuestos a estar en una relación tan desequilibrada. ¿Qué tanto influye la experiencia de tus papás como imagen, de los papás de cada quien como imagen de una relación? ¿Qué tanto conflicto puede derivar de eso para que hoy tengamos poder sobrellevar o tener que sobrellevar lo que se aguanta en una relación? ¿Creen que tenga algo que ver? ¿Creen que el trabajo también puede radicar un tanto en eso? ¿Cómo Pues depende Muchísimo. mucho del enfoque desde donde lo manejes. Si lo manejas desde un enfoque psicoanalista, pues sí, los papás tienen mucho peso. Claro. Desde el enfoque sistémico, pues hay otras circunstancias, Se diluye un poco, pero entra lo social. Sí, también entran factores sociales, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que sí influyen, o sea, te digo, varía mucho dependiendo del enfoque que utilices, pero insisto, no hay como una fórmula universal para todos. Sí. Hay entendimientos del comportamiento humano que se derivan en diferentes enfoques, como lo es el sistémico, el humanista, el psicoanalista, etcétera, que tratan de explicar esto precisamente. Entonces va a variar mucho desde el enfoque que decidas darle. Pero yo creo que los papás, en mayor o menor medida, evidentemente el psicoanálisis, pero van a estar por ahí metidos. Por ejemplo, a lo mejor desde el enfoque humanista o cognitivo-conductual, pues van a estar ahí metidos. A lo mejor no tanto como lo hace el psicoanálisis, pero sí van a estar por ahí, porque es nuestra primera influencia, al fin de cuentas. Claro, sí, al final es un ejemplo de vida para que va a ir guiando sobre tus decisiones futuras, ¿no? Y claro que es importante, pero al final, en resumen a esta pregunta que lancé sobre la mesa es que la respuesta y que realmente solo se sabe cuando se enfrenta ese trabajo personal para identificar la respuesta en caso particular, ¿no? Yo coincido completamente. La primera etapa, la primera fase, todos los seres humanos adultos tenemos ahora es como se dice, ¿no? El niño interior. Sí. Sin embargo, en esa cuestión de estructura, ideología y cómo influye en la vida adulta, está totalmente, yo siento que es la clave, porque al final de cuentas las personas con las que yo he trabajado, adultas, 60, 80, la edad que sea, siempre tendemos a caer a la edad muy juvenil, que no rebasa los 10 años. En esa edad, ¿por qué es tan clave para la psicología y para la transformación? Porque en esa edad aprendimos lo que es el lenguaje, aprendimos a vincularnos y a desvincularnos de lo que es papá, mamá y vínculos sociales. Aprendimos a socializar. ¿Cuántas personas no yo creo que no tenemos tan claro el recuerdo del kinder, de cuando la primera vez de preescolar o de que subimos en ese tenor donde te desprendes de la mamá y de la papá como tu primer vínculo de socialización? Pues lloramos. Claro. O sea, creo que ahí es tan clave como
fundamental, porque creo que sean los primeros 7, 8 años de nuestra vida es pura incertidumbre. Siempre estamos en lo desconocido, siempre estamos en un mundo que ya nos está agrediendo por ser menores, porque el mundo agrede a los menores, directa o indirectamente, porque no sabes, porque tienes que cuidarlos, porque es un ser, un ser humano, a tal grado que no tienen ciudadanía como tal, o sea, en la existencia de tener voz y voto por lo mismo, porque están a la custodia y al resguardo de un adulto que se supone que es responsable, regularmente los padres, que no siempre es lo mismo, y hay historias donde los padres incluso pueden ser agresores. Claro. Que cada quien sabrá cómo vive o sabe de su experiencia, pero para mí sí es fundamental los primeros 10 años de vida y lo que sigue. Y en eso también está otra forma de amar, ¿no? Porque, bueno, también uno esperaría que los padres solo son esa fuente inagotable de amor hacia los hijos, pero también claro que hay casos en donde termina por no ser ese amor del que esperamos, ¿no? O del que se tiene en casa. Entonces, claro que hasta en ese amor existen matices y variantes que a todos nos van forjando, ¿no? Sí. ¿Podemos ir cerrando el episodio? Pues sí, fíjate, ahorita dijiste una palabra bien interesante sobre las formas de amar. Yo creo que en eso que estamos todavía como lejos de tener una teoría del todo de la psicología, hay enfoques que incluso están muy peleados entre sí, pero yo creo que una persona ama de acuerdo a su historia de vida, y la historia de vida de las personas pues es bien diferente. ¿En lo particular? Ajá, en lo particular es muy diferente, así como la forma de amar. Claro. Entonces una persona va a tener la capacidad de amar de acuerdo a su propia historia de vida, que a veces va a coincidir con la de tu pareja, otras veces no tantas. Hay veces en las que a una persona le cuesta mucho trabajo ser amoroso de una forma expresiva, ¿no? De dar abrazos, dar besos, y eso le puede causar conflicto a la otra parte, porque entra en conflicto con su historia de vida. Y derivado de esa historia de vida, pues va como su forma de expresar amor y de cómo esa persona entiende el amor, cómo expresarlo. Claro. Entonces va a variar mucho y puede entrar en conflicto las formas de amar, pero al fin y al cabo, pues por ahí, en esa historia de vida, van a estar vinculados los papás, naturalmente. Claro. Entonces, de alguna manera, pues creo que en mayor o menor medida, pues los papás o las figuras paternales que las personas deciden tener, pues están involucradas. Esto de repente puede causar cierta confusión en las personas que no tienen papás, en las personas que han sido huérfanas. Sí. Pero al fin y al cabo el ser humano siempre deposita la figura de un papá o una mamá en una otra persona. Y lo platicábamos en el episodio de la casa hogar, ¿no? Con Lalo. Sí, que claro que los niños que ahí habitan no tienen estas figuras, pero que terminan por ser sustituidas por sus tías, tías en el sentido de la organización en que ellos así les dicen, ¿no? Sí, pero al final por esos cuidadores tuyos, ¿no? Y ahí se puede renacer en el vínculo, ¿no? El amor, claro que resignifica historias y transforma vidas. Reforzando precisamente esa parte que mencionas, Alan, justo ayer un camarada que decía que era arquitecto, fíjate, que decía de cómo ve la arquitectura la vida humana, si tú no tienes unas bases tan sólidas, tan fuertes, tú no puedes levantar 4 o 5 pisos. La clave es la base. Y por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo muy bien de esa charla que tuvimos de casas hogares, que la verdad es que me sensibilizó demasiado y fue algo muy hermoso en una cuestión de expresión y de conocimiento, y decir, oye, es que el niño es tan chavito, ¿no? Porque yo tengo un niño de 2 años y medio y decían, es que hay uno igual en una casa hogar, y decir, no manches, o sea, cómo vive, cómo siente de que no tenga sus padres, pues, ¿no? Claro. Entonces, ellos decían y narraban una experiencia de una chica que ya había sido, que no estaban con sus padres origen, estaban con padres simbólicos, que son los de casa hogar. Sí.
y que era una chica exitosa y muy de buena línea y pues con que fue muy buenas es líneas. militar, ¿no? Y tiene un rango más allá de un soldado promedio, ¿no? Y claro que es justo por esa base que se puede se puede llegar a dar con un ambiente sano, ¿no? Entonces aquí viene la invitación, precisamente eso, de decir, bueno, si no hay bases nativas o de origen, como se supone que es la base orgánica de la familia, Sí. reforzarlas precisamente con otros anzuelos, con otras estructuras que son los alternos. En este caso también la terapia funciona muchísimo como un refuerzo y es eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nunca nos hemos cuestionado o incluso tenemos sometidos a ese niño interior y decir, soy el superadulto perfecto? Y ya no nos permitimos divertirnos o sentir o vivir en esa incertidumbre que yo decía de los primeros 10 años. Claro. La vida es una eterna incertidumbre, así tengamos 200 años de vida. No conozco a alguien que haya vivido tanto, Sí, pero seguro no dejará de haber, ¿no? pero si existe, te aseguro que en su año 199 va a decir, oh, esa vida no la he comprendido. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quisieras agregar, Arma? ¿O vamos dando cierre a este primer episodio? Sí. Pues únicamente cerrar un poco, o ir cerrando un poco con esta parte de la historia de vida, ¿no? Creo que al igual que con los papás, pues no puedes cambiar tu historia de vida. Entonces, me parece que el primer trabajo para ir comprendiendo por qué nos quedamos a veces en relaciones tan disparejas, comúnmente llamadas relaciones migajeras, pues es como aceptarlo. Aceptar a lo mejor a los papás que para bien o para mal estuvieron para ti, al igual que aceptar tu historia de vida que está vinculada con tu manera de amar, tu manera de expresar amor, y cuando empieces a aceptarlo, pues vas a empezar a comprender cómo operas tú en ese sentido. De acuerdísimo, pues en este primer episodio vamos a agregar justo las opiniones de las personas que tuvieron a bien de participar en la dinámica límite, que fue ir a socializar una serie de preguntas. Las agregamos y les agradecemos a todos los participantes. Entonces, en este momento agregamos esas participaciones. Pensando en tu última relación, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu relación ya no funcionaba? Creo que fue cuando ya fueron muchas cosas muy graves, se puede decir así, que tuve que pasar con esa persona. Que me minimizaba mis sentimientos, que no me valoraba lo suficiente y que hacía comentarios pasivo-agresivos. Bueno, en este caso fue por un engaño. Ah, ok. Entonces, pues ahí ya terminó. Pues la empecé a notar un poco más seca de lo normal. Ya no, cuando le hablaba del tema ya no me contestaba igual o evitaba las preguntas. ¿Qué experiencias fuertes conoces de algún conocido o propias que se han hecho por amor? De una amiga, tuvo a un exnovio y literalmente, o sea, él le dijo que si quería como estar con él, pues le tenía que mantener. Literal. Bueno, y pues se quedó. ¿Qué experiencias fuertes conoces de algún conocido o propias que se han hecho por amor? Aguantar humillaciones. Muchas veces hasta agresiones físicamente. Tengo un amigo que a él siempre lo regañan por llegar tarde a su casa. Y siempre se iba con la niña que le gustaba. Siempre la acompañaba a su casa porque vivía cerca de la escuela.
siempre la acompañaba a su casa hasta que llegara bien. Okay. Y después, como él vivía lejos, pues se tenía que ir a la combi, tenía que tomarla, entonces llegaba muy tarde y siempre lo regañaban, pero pues siempre lo hacía porque quería pasar tiempo con ella. Okay. ¿Qué canción recomiendas para alguien en el enamoramiento o duelo amoroso? Se llama Entre tú y yo. En Spotify aparece con Tu Corrido MX, pero yo la escucho con Peso Pluma, Tito, Double P y el Oscar en YouTube. We Don't Talk Anymore de Charlie Puth y Selena Gómez. Ok. Ahora, ¿ese es para enamorado o duelo? Duelo. Okay. Pues para un duelo amoroso, pues suelo escuchar mucho José José. Ok. A lo mejor Almohada. Almohada, ok. Cualquier tema que te haga soltar la vibra y la energía, está súper bien. Las de Carla Morrison, esas son muy pegadas. De las películas que conoces, ¿qué historia de romance hoy te resulta exagerada o poco real? El diario de una pasión, algo así. Okay. Esa, el diario de una pasión. ¿Cómo defines amor propio? Pues valorándome, diciéndome palabras bonitas a mí misma, no dejar que nadie pase por encima de mis sentimientos o de mi persona en general. Valorarse lo que uno es y que no le importe lo que digan las demás personas ni lo que te digan las terceras personas. Y la verdad vale la pena darse amor propio a uno mismo. Claro. Vestirse bien, comer bien, estar bien y a darse ánimos uno mismo. Eso es amor propio para mí. Aceptándose uno en su totalidad, independientemente de lo que se viva, es la aceptación de uno mismo. Yo creo que el amor propio es, no sé, hacer lo que te gusta, cuidarte, respetarte. Pero siempre priorizando, te enfocas en priorizarse a uno mismo primero, ¿no? Y leo el cierre habitual de cada episodio. Tal vez el amor no deberá sentirse como incertidumbre constante. Tal vez no deberíamos normalizar la ansiedad como parte del vínculo. A veces no nos quedamos porque amamos demasiado, sino porque nos da miedo descubrir cuánto valemos sin esa persona. Si algo de esto te incomoda, no es casualidad, porque lo que incomoda suele ser lo que más necesita mirarse. Les agradecemos, los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Sociedad Límite.